Vamos a abrir nuestras Biblias en Nahum capítulo 2. Nahum capítulo 2 y vamos a leer los primeros dos versículos. Nahum capítulo 2, versículos del 1 al 2. Muy bien, Nahum capítulo 2, versículos del 1 al 2. Y veamos qué nos dice aquí la palabra del Señor. Muy bien, Nahum capítulo 2, versículo 1 dice así: Subió destruidor contra ti, guarda la fortaleza, vigila el camino, cíñete los lomos, refuerza mucho tu poder. Porque Jehová restaurará la gloria de Jacob como la gloria de Israel. Porque saqueadores los saquearon y estropearon sus mugrones. Hasta aquí la lectura de la palabra del Señor. Entramos al capítulo 2 del libro del profeta Nahum, donde anuncia la destrucción de Nínive, que era la capital del imperio asirio. Veamos cómo inicia el libro de Nahum, capítulo 1, versículo 1. Dice así: Profecía sobre Nínive, libro de la visión de Nahum de Elcos. Elcos fue el lugar donde nació y se desarrolló el profeta Nahum. A lo largo de las Escrituras y confirmado en la historia, es evidente que Dios cumple lo que promete en su palabra. Tanto los hombres como las naciones, tarde o temprano, aquellos que se rebelan delante del Señor se van a encontrar frente a la palabra eterna que se va a cumplir dado en la manera que Dios lo ha determinado. Cuando vemos lo que dice el profeta Isaías en el capítulo 55, por ejemplo, versículo 10 dice así, nótenlo: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra, y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Esto quiere decir de que la palabra de Dios es poderosa, es confiable y siempre va a dar el resultado que el mismo Señor se ha propuesto en las Escrituras. Al profeta Nahum le correspondió dar este anuncio de la destrucción de Nínive de parte de Dios en el mayor apogeo del imperio asirio, cuando nadie podía vislumbrar que iba a tener una caída, y menos de la manera en que esto sucedió realmente y que es corroborado por la historia. Pero Dios había determinado y dado un decreto desde el cielo para la culminación de este imperio en la historia. Cuando vemos, por ejemplo, Nahum capítulo 1, versículo 9, dice así: ¿qué pensáis contra Jehová? Esto está dirigido a los asirios, pero también contra todo aquel que se rebela contra Dios. ¿Qué pensáis contra Jehová? Él hará consumación. No tomará venganza dos veces de sus enemigos. Mira cuán determinante es la profecía en cuanto a la caída de Nínive. Dios no va a hablar dos veces, no tomará venganza dos veces. Mira versículo 10, aunque sean como espinos entretejidos, o sea, impenetrables, ¿no es cierto? Y estén empapados en su embriaguez, la soberbia y orgullo, serán consumidos como hojarasca completamente seca. El poderoso imperio asirio, con Nínive a la cabeza, iba finalmente a caer y tenían los días contados, aun cuando su ciudad Nínive era inexpugnable según los asirios. Dios cumple su palabra. Las promesas dadas por el Señor a los suyos, el mismo Señor las va a cumplir. La vida de un cristiano podríamos resumirla como la vida de un redimido que va aprendiendo a reposar en la palabra del Señor. Mira, por ejemplo, lo que expresó el salmista David.
Salmo 62. Observa cómo este hombre ha aprendido a reposar en el Señor. Salmo 62, 5 dice, alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Tenga en cuenta que detrás de esta expresión de David hay una serie de pruebas. Uno se pregunta cómo asimiló esto el salmista. Y es que Dios tiene tratos con sus hijos. Él sabe tratar nuestro corazón. Él sabe cómo forjar ese carácter de Cristo en la vida de un creyente, para que cada uno de sus hijos podamos aprender día a día, en cualquier contingencia de la vida, a reposar en el Señor. Mira, esto que expresa el rey David no se aprende en una pizarra, ¿no es cierto? No es una fórmula de química donde uno ve y dice, ya lo tengo ahí. No. Dios tiene que tratar el corazón. Lo ha hecho con David. Y cuando él dice, alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza, vemos aquí a alguien a quien Dios está formándolo espiritualmente para que él pueda expresar estas palabras donde ha aprendido a reposar en Dios. La vida de un cristiano podría resumirse como la vida de un redimido que va aprendiendo poco a poco en reposar en Dios y en el Dios de la palabra. Mira lo que dice en 2 Corintios capítulo 1, versículo 20. Dice, porque todas las promesas de Dios son en Él, sí, ese Él es Cristo. Vamos a leerlo de esta manera, porque todas las promesas de Dios son en Cristo, sí. Todas las promesas de las Escrituras cobran sentido en Cristo y se cumplen en Cristo. Fuera de Él, de Cristo, no se pueden cumplir. En Él y solamente en Él, en Cristo, son sí. Pero observa algo más. Dice, y en Él, amén. O sea, en Cristo son amén. En Cristo son ciertísimas. Es un amén. Pero mira algo más. Por medio de nosotros, para la gloria de Dios. La iglesia, los creyentes, los salvos, creemos realmente que esta palabra que Dios ha dado a su iglesia, Dios la va a cumplir. Así como lo ha hecho antes en la historia, lo hace hoy en nuestras vidas y lo hará en adelante. El plan de Dios eterno se va a cumplir de una manera exacta y precisa, de tal manera que la iglesia también dice amén. Esto es ciertísimo, Dios lo ha hecho, Dios lo está haciendo y Dios lo seguirá haciendo. Esa es una convicción en el corazón de un creyente que sabe que Dios cumple su palabra, pero nota, es para la gloria de Dios. El Señor cumple su palabra para su propia exaltación. Ahora mira el versículo 21, dice, y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió, eso de ungir en la presencia del Espíritu Santo, es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Notan que es el Señor, el Espíritu Santo, quien confirma su palabra en nuestras vidas. Nota, aquí aparece la Trinidad, todas las promesas en Dios, Dios Padre, son en Él, Dios Hijo, y al final habla las arras del Espíritu, Dios Espíritu Santo. El tema de hoy es una elección de vida. Y vamos a ver dos verdades bíblicas para considerarlas y tomar una elección de acuerdo a estas enseñanzas. Veamos en primer lugar entonces acerca de un juicio. Un juicio, porque veamos que el profeta Nahum ve una visión de un ejército destructor que va a avasallar a la inexpugnable Nínive. Mira el inicio del versículo 1. Pesa las palabras de Dios aquí. Dice, subió destruidor contra ti. Y aquí el destruidor sería años más adelante el ejército babilónico
que entraría a Nínive y lo destruiría. Y mira, por favor, de que el profeta lo anuncia como un hecho concluido. Él dice, subió destruidor. Él lo manifiesta como algo que ya va a suceder. Aunque está varios años antes, lo toma como un hecho concluso. Subió destruidor contra ti. Lo que quiere decir de que la palabra de Dios se iba a cumplir sí o sí, tal como fue demostrado en la historia de la que conocemos todos, en la historia universal. Pero también veamos que cuando el profeta Nahum habla en este versículo 1, él usa un lenguaje militar para decirles a los poderosos asirios de que se preparen aún más de lo que son militarmente hablando, porque vendrá un momento en que el juicio de Dios va a caer sobre ellos y es inminente la caída de este poderoso imperio sirio. Y que todas las defensas militares que los asirios tenían serían inútiles frente a este juicio de Dios. Y que el profeta lo anuncia de forma irónica. Mira por favor el versículo 1 nuevamente. Subió destruidor contra ti. Ese es Babilonia. Ahora nótalo. Guarda la fortaleza. Vigila el camino. Cíñete los lomos. Refuerza mucho tu poder. Todos son términos militares. Nótalo. Guarda, vigila, cíñete, refuerza. No pierdas de vista que aquí Nahum lo está diciendo al ejército más poderoso del mundo. Y lo que el profeta está diciéndoles de parte de Dios a los asirios, con Nínive a la cabeza, haz lo que puedas militarmente hablando. A ver si logras poder defenderte de ese juicio que Dios mismo ha establecido y que te va a destruir. Este anuncio es tremendo. Pensemos un momento en el corazón soberbio de los asirios que por años, en todo ese esplendor, y que el domingo pasado, recuerdan, vimos ese mapa hasta dónde llegó el imperio asirio, al norte hasta Turquía, hacia el este llegó hasta Irán, hacia el oeste, hacia Egipto, tremendo imperio, y que ahí estaba Judá, un puntito nada más, dentro de todo ese espacio geográfico de lo que era el soberbio imperio asirio. Pensemos cómo habrán recibido este anuncio de Nahum. Es que ciertamente, cuando la palabra de Dios dice en Proverbios 16, 18, antes del quebrantamiento es la soberbia, es decir, antes de la ruina es la soberbia, antes del fracaso moral es la soberbia. La palabra de Dios tiene razón. Y antes del quebrantamiento de Asiria, como lo es para cualquier hombre y mujer que en su soberbia quiere rechazar a Dios, tendrá una caída. Porque el texto bíblico también dice, y antes de la caída, la altivez de espíritu. Y esto fue contundente para Asiria. Cayó en su altivez. En realidad, Asiria ejemplifica lo que es el corazón del hombre pecaminoso sin Dios. El hombre puede pertenecer a un gran imperio, como lo fue Asiria, o puede ser parte de un pequeño pueblo, el más pequeño de toda la tierra, pero que por igual el problema del corazón del hombre es que su corazón es pecaminoso. Y que el hombre piensa neciamente que puede vivir pecando contra Dios y que esto no va a traer una cosecha de juicio contra su vida, porque piensa de que puede vivir y actuar y hacer lo que quiera y que no le va a pasar absolutamente nada. Pero eso es falso, porque la palabra de Dios dice, no os engañéis. Es decir, ni piensen que esta ley espiritual de Dios, de siembra y cosecha, no va a cumplirse. No os engañéis, porque Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Y ciertamente esto no hay manera de eludirlo. Cuando vamos al Salmo 2, mira ahora cómo se muestra la resistencia humana con Dios y el resultado que trae esto para la propia humanidad.
Mira Salmo 2, versículo 1. Observa las palabras aquí. Dice, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Nota, aquí se ve una sociedad, gentes, pueblos, una sociedad que siembra pecado, vive alejado de Dios, se amotinan contra Dios, quiere decir eso. Es decir, se rebelan colectivamente, amotinarse, como sociedad, como gentes, como pueblos. Y se rebelan contra Dios, contra su palabra, contra su verdad. Ciertamente a lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno. Y son pueblos, sociedades que piensan cosas vanas. Es decir, tienen ideologías huecas, vacías, vanas. Traman una maldad en sus pensamientos vanos. No abrazan la verdad de la palabra de Dios ni al Dios de esta palabra. De tal manera que se amotinan contra el mismo Dios. Pero mira ahora, el verso 2 dice, se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido. Y nota ahora que aquí están los poderosos del mundo. Ya no la sociedad solamente, gentes y pueblos, sino que también están los reyes y los príncipes, que se levantaron en el tiempo cuando Cristo vino por primera vez. Podríamos pensar en Herodes, podríamos pensar en Pilato, el mismo sumo sacerdote, y también se van a levantar a futuro cuando Cristo venga por segunda vez, cuando neciamente van a intentar detener la segunda venida de Cristo. Imagínense esos, cuando príncipes y reyes, dice el texto acá, consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido. Nótalo, consultarán unidos. Se van a poner de acuerdo, consultarán unidos en su maldad. Van a tener una propia agenda donde será contraria a la agenda de Dios. Y querrán implantar esa agenda en vez de que la agenda de Dios pueda darse en el mundo entero. Pero también esto se ve contra la iglesia hoy en día, donde los poderosos reyes y autoridades del planeta Tierra, sí, se rebelan contra Dios. Gente poderosa que domina el mundo entero, que tiene sus propias ideas, se juntan para planear y planificar la manera en que pueden extender la maldad y donde Satanás puede extender sus engaños en el mundo entero. ¿Qué es lo que dicen estas personas? Mira el versículo, dice, diciendo, ahí están los reyes, ahí están los príncipes, ahí están las gentes, ahí están los pueblos que se rebelan contra Dios. ¿Qué dicen? Rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. En otras palabras, rechacemos esos lazos de amor que Dios nos tiende para acercarnos a Él. Rompamos todo lo que tiene que ver con la Biblia y con los principios de la palabra de Dios. Que podamos separarnos totalmente de la guía de Dios y del gobierno que Dios quiere implantar en la vida de cada ser humano. Y rompamos, echemos fuera eso. Y cuando una sociedad abandona a Dios y su palabra, Dios abandona a esa sociedad en su pecado, que le rechaza. ¿Cuál es el resultado de eso? ¿Cuál es la cosecha de lo que el hombre mismo siembra? Mira el versículo 4. El que mora en los cielos, aquí está el soberano Dios, se reirá. El Señor se burlará de ellos. ¿Recuerdas a Nahum profetizando de forma irónica? Prepárense a ver si militarmente van a poder impedir el juicio divino. Dios aquí, el que mora en los cielos, se burlará de ellos. ¿Podrán detener la obra de Dios? ¿Podrán imponer una agenda fuera de la agenda del plan eterno de Dios? No pueden, y Dios se mofa de ellos. Y el versículo 5 dice, luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Esto es lo que cosechan la sociedad, los pueblos, la gente, personas, poderosos o el hombre más sencillo del planeta Tierra. Pero que el punto es que el problema radica en el corazón humano. Asiria había sembrado en pecado y ahora va a cosechar el juicio.
Recuerda que años antes en que Nahum empezara su ministerio, los asirios habían conquistado la zona norte de Israel y fueron crueles realmente, sumamente violentos. Los asirios se caracterizaban por ser crueles en sus conquistas militares y eso es lo que hicieron. Las 10 tribus las llevaron lejos e implantaron en esta zona norte de Israel creencias totalmente paganas para borrar la poca identidad que les quedaba en esa zona de Samaria por la misma desobediencia de esa zona norte. Mira lo que dice 2 de Reyes 17:5. Estamos poniéndonos en el momento en que el rey asirio está ahí golpeando la zona norte de Israel. Mira lo que dice: y el rey de Asiria invadió todo el país y sitió a Samaria, ese es al norte, y estuvo sobre ella 3 años. En el año 9 de Oseas, era un rey, el rey de Asiria tomó Samaria y llevó a Israel cautivo a Asiria y los puso en Alá, en Abor, junto al río Gozán y en las ciudades de los medos. Mira ahora el versículo 24, mismo capítulo. Dice así: y trajo el rey de Asiria gente de Babilonia, de Cuta, de Afa, de Amat y de Sefarvaim, y los puso en las ciudades de Samaria, en lugar de los hijos de Israel, y poseyeron a Samaria y habitaron en sus ciudades. Mira el versículo 29. Pero cada nación se hizo sus dioses y los pusieron en los templos de los lugares altos que habían hecho los de Samaria, cada nación en su ciudad donde habitaba. ¿Qué quiere decir esto? Que una vez que conquistaron esa región, la coparon de mentiras, la coparon de su propia agenda engañosa y mentirosa, y que tristemente, como hemos dicho, la poca identidad que ya les quedaba a Samaria y compañía fue borrada por la misma desobediencia de ellos para con su Señor. Pero Dios tiene planes eternos. Y lo que puede intentar el hombre no impedirá el cumplimiento de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios será enviada y producirá el fruto que Dios mismo quiere al enviarla. Porque cuando Asiria hizo todo esto, el que mora en los cielos se rió y el Señor se burló de ellos, porque el mismo Dios que orquestó la conquista de Samaria, ahora es el mismo Dios que está orquestando la destrucción de Asiria. Y hermanos, como iglesia de Cristo, como cristianos, nuestro discernimiento en cuanto a lo que sucede localmente en nuestro país y con lo que sucede mundialmente, con lo que sabemos, porque todos tenemos que entender que detrás de las noticias que nos dan, hay otras noticias que no nos dan y que muestra la rebeldía del individuo y la rebeldía de los pueblos, de la gente, de los reyes, de los príncipes, de las naciones, y que ilustra nada más que el problema del hombre está en su corazón. Cuando Pablo en Romanos capítulo 2, versículo 16, habla de eso, miren lo que él dice. Dice: y en el día en que Dios juzgará, nótalo, habrá un juicio por Jesucristo los secretos de los hombres. Ciertamente lo que puede hacer el hombre en sus planes y en todo lo que quiera trabajar, donde piensa que lo tiene todo dominado, para Dios lo está viendo absolutamente todo. Cada palabra, cada intención del corazón, cada pensamiento, Dios lo está viendo. Son los secretos de los hombres y que Dios los va a juzgar conforme al Evangelio. Eso será en el juicio final para los inconversos en el gran trono blanco. Y ciertamente es conforme al Evangelio, porque el Evangelio anuncia salvación a aquel que se arrepiente de sus pecados y cree en Cristo. Pero ese mismo Evangelio trae condenación. Es una roca para aquellos que se ponen sobre esa roca, pero es una piedra de tropiezo para aquellos que rechazan al Salvador. Hay un juicio. Y así como hubo un juicio para Siria, hay un juicio para toda la humanidad que no se vuelve al Dios de los cielos. En primer lugar, un juicio. Pero en segundo lugar, observa ahora, una restauración. Porque mira ahora el versículo 2, dice: porque Jehová restaurará
la gloria de Jacob como la gloria de Israel, porque saqueadores los saquearon y estropearon sus mugrones. Un mugrón, mugrones, es la rama de la vid, la rama que no es podada, no es cortada, sino que al crecer la ponen en la tierra, la entierran, y de ahí surge otra vid. Lo que aquí la palabra de Dios nos está diciendo es que Asiria había saqueado y había estropeado los sembrados de Judá, esos brotes nuevos, tiernos, todos los proyectos económicos, agrícolas, que en buena parte de eso vivía Judá, todo fue saqueado y estropeado. Sin embargo, Dios les va a devolver su antigua prosperidad y bendición. Aquí la gloria de Jacob, que se relaciona más a la tribu de Judá, y la gloria de Israel, que se relaciona más con las 10 tribus del norte. Dios las va a restituir. Dios va a hacer una obra que al final casi de los tiempos, en el milenio, se va a ver esa obra concluida de Dios cuando todo Israel sea puesto en toda esa tierra que Dios mismo les ha prometido desde el Antiguo Testamento. Ahora, lo descriptivo de este pasaje, nótalo, es la combinación de los nombres Jacob e Israel. Dice, restaurará la gloria de Jacob. Y Jacob significa suplantador. Es el personaje en la Biblia que hace las cosas a su modo, a sus fuerzas. Sí, cree en Dios, pero es el hombre que traza una manera de vivir para Dios en su modo, en su forma, aunque cree en Dios. Aunque Dios lo eligió como elige a cada uno de los creyentes hoy en día, Jacob ilustra a aquel creyente que vive de su forma y como él quiere y que no incluye verdaderamente a Dios en su vida, aunque cree en Dios. Pero también está la gloria de Israel. E Israel significa el que lucha con Dios o Dios prevalece. Y fue Dios mismo quien puso a Jacob y le cambió por nombre a Israel, para mostrar ahora que había un cambio, que ahora Israel debía vivir en dependencia del Señor, porque Dios prevalece de Jacob a Israel. Cuando un creyente no es consciente de su nueva identidad en Cristo, de esa nueva vida como nueva criatura ahora en el Señor, de su nueva posición que Dios le ha dado en el Señor, porque con Cristo estamos juntamente crucificados, con Cristo estamos resucitados, con Cristo estamos sentados a la derecha de la majestad de Dios Padre, una posición gloriosa en Cristo. Pero el creyente que no capta esto, que no asimila estas verdades para su vida y vive como un Jacob, sin someterse al Señor, sin depender del Señor, en autonomía, lo que Dios va a hacer es exactamente lo que Dios hizo con Jacob. Dios va a quebrantar a ese creyente para que viva para la gloria de Dios. Cuando vemos la historia, ustedes lo conocen, el encuentro de Jacob con Dios en Peniel. Ustedes saben que el Señor desconyuntó ahí el muslo de Jacob. Cuando Dios desconyuntó el muslo de Jacob, lo que estaba haciendo Dios era quitarle esas fuerzas carnales de las que Jacob dependía, según él, para vivir a su modo independientemente. Dios estaba quebrando la autosuficiencia de este hombre, que hasta ese punto, aunque creía en Dios, era el hombre creyente que vivía a la manera que él quería vivir. Y Dios alteró su fuerza física para que Jacob empiece a depender de Dios. Para un hebreo, el muslo significaba su virilidad y significaba su fuerza. De tal manera que cuando Dios quiebra a este hombre, allí donde él tenía su fuerza y el ímpetu en su vida,
Lo que Dios le está enseñando a Jacob es que Dios quiere mostrarle lo que es un hombre a la medida del cielo y no un hombre a la medida de la tierra. Y miren lo que dice Jacob en Génesis 32:30. Miren lo que va a decir. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar donde luchó con Dios mismo, el ángel de Jehová, Cristo en el Antiguo Testamento. Dice, llamó aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Cara a cara. Jacob tuvo su encuentro con Dios y luchó y fue bendecido. Pero la bendición que tuvo Jacob fue porque él fue quebrado. La bendición de este hombre era porque ahora iba a aprender día a día a depender del Dios que le cambió el nombre de usurpador a aquel donde Dios prevalece. Y creo que si has vivido algunos años de vida cristiana, hermano y hermana, creo que puedes entender de que Dios usa momentos en nuestras vidas para quebrarnos. Y Dios sabe cómo hacerlo. Cuando Dios quebranta y quiebra, lo hace para nuestro bien. Cuando el pecado quiebra, lo hace para nuestro mal, porque hay una cosecha al cual no podemos engañarnos y que trae una cosecha de maldad y de pecado. Pero cuando Dios quebranta y quiebra, en aquello que tú y yo aún tenemos resistencias, aun cuando seamos creyentes, y que hay un lugar o lugares en tu vida donde tú todavía dependes de eso, y tienes tus fuerzas, y tienes tu modo de pensar, y tienes tu propio esquema de vivir para Dios, porque tú has creado todo esto. Entonces, Dios te lleva a los propios encuentros donde te va a quebrar y te va a doblegar y va a hacer de tu vida como creyente un hombre y una mujer a la medida del cielo. La pregunta que tenemos que respondernos es, ¿en qué necesitamos ser desconyuntados para depender dócilmente del Señor? ¿Qué aires de autosuficiencia tienen que ser doblegados al Señor que en su gracia quiere obrar en nuestras vidas? ¿En qué el pecado ha saqueado el fruto de vida que Dios quiere darte a ti como un hijo o una hija de Dios? Porque Jehová restaurará la gloria de Jacob, como la gloria de Israel. Porque saqueadores los saquearon y estropearon sus mugrones. En aquello que no hay fruto en tu vida, Dios quiere trabajar ahí, para que lo estropeado por el pecado pueda traer una plenitud de fruto espiritual en lo que Dios está haciendo en tu vida. Y que Dios pueda trabajar de tal manera en ti que haya momentos y momentos y momentos donde seas quebrado para la gloria de Dios. Mira lo que va a decir el apóstol Pablo, en Filipenses 1:9. Dice así, esto pido en oración, que vuestro amor, es el amor ágape, incondicional, abunde, ese rebose, ¿no? Abunde, aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Aquí la palabra ciencia es el conocimiento, ciencia de la palabra del Señor, pero no es una palabra informativa, es una palabra que, como dice las Escrituras, la palabra de Cristo more en abundancia, ¿no es cierto? Que haga nido en nuestra vida, que sea parte de nosotros, que se metabolice en nuestro ser, que entre al torrente espiritual de nuestra vida. Y para esto, hermanos, no es que tengamos que aprenderlo de forma simplemente intelectual o informativa. Dios va a tener que trabajar
una y otra vez para que la imagen de Cristo sea plasmada en nuestros corazones. Para que esa independencia que aún quiere salir de nuestras vidas sea cortada por el Señor. Y Pablo dice, sí, que este amor abunde aún más y más en ciencia, en este conocimiento anidado en el corazón y en todo conocimiento que tiene que ver aquí más con el discernimiento. Discernimiento. El predicador Spurgeon decía que el discernimiento no es diferenciar entre lo bueno y lo malo, sino entre lo bueno y lo casi bueno. Y aquí el apóstol Pablo está diciendo a los creyentes de Filipos, ustedes no pueden tener sus preferencias personales, tienen que aprender a discernir de los engaños de este mundo y que ustedes están siendo mecidos constantemente, porque no están discerniendo, quizá entre lo bueno y lo malo, pero no entre lo bueno y lo casi bueno. Ahí donde en ese casi hay cosas que tienes que decidir por Cristo. Y Pablo dice, ¿cuál es el fruto de esto? Mira la cosecha maravillosa, versículo 10, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros, o sea, sin hipocresía, sin máscaras, e irreprensibles, sin tacha. Mira la meta, para el día de Cristo. ¿Cuándo es que tenemos que tener nuestra meta en la vida cristiana? ¿Hasta cuándo? Para el día de Cristo, cuando estemos en el tribunal de Cristo. ¿Y cómo tenemos que presentarnos allí? Versículo 11, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Aquí está el cristiano en el cual Dios ha quebrado y ha trabajado para su propia gloria. Porque Jehová restaurará la gloria de Jacob como la gloria de Israel. ¿En qué lado de la vida estás? ¿Como un creyente viviendo como Jacob o como un creyente viviendo como Israel? Miren lo que dijo Moisés en Deuteronomio capítulo 30, versículo 19. Os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días. En otras palabras, Dios está llamando a una restauración. No tienes que estar en el juicio si no eres de Cristo. Puedes estar en la restauración de Dios si abrazas a Cristo, su salvación, y si eres ya del Señor, dejarte quebrar por Él para que puedas vivir para su sola gloria y exaltación.